días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Fernando López Neblina y les recuerdo que estamos haciendo estos videos de 15 minutos o menos de diversos temas de salud. El día de hoy les hablaré de un tema que desafortunadamente aquí en México continúa siendo controversial cuando en muchos países más avanzados y también en países menos desarrollados inclusive ya fue resuelto. El día de hoy les voy a hablar del problema de la marihuana. Los comentarios que haré son de mis búsquedas en literatura científica actualizada y muchos de ellos también son de un libro de un investigador mexicano muy conocido, muy reconocido en México y respetado, que es el doctor Juan Ramón de la Fuente, de su libro Marihuana y Salud, que lo sacó desde el 2015. Vamos a empezar con el consumo de marihuana, como el de cualquier otra sustancia considerada droga, sea lícita o ilícita, no es inocua. Los efectos de la marihuana y de cualquier otra droga pues dependen de la edad del usuario, de la dosis consumida, la frecuencia, las condiciones de salud preexistentes y de la vía de administración, solo por mencionar algunas de las variables más relevantes. En términos generales se acepta que los efectos a corto plazo pueden incluir cambios inmediatos y temporales en la forma y contenido del pensamiento. Hay una alteración en la percepción espaciotemporal y en el procesamiento de la información. Y pues todos saben que durante el lapso que dura la intoxicación, 2-3 horas, pues también se disminuye el tiempo de reacción y se disminuye la capacidad de retener información. Esto es especialmente importante si pensamos que el sistema nervioso de los adolescentes, porque el sistema nervioso de los adolescentes todavía está en proceso de maduración y es más vulnerable a los estímulos nocivos. Por lo tanto, desde este momento ya debemos de considerar que el consumo de marihuana sí debe estar estrictamente prohibido en los menores de edad. Lo siento, chamacos. Sin embargo, no existe en la actualidad evidencia de que haya una relación directa entre el consumo ocasional de marihuana en adultos sanos y un daño permanente en su función cerebral. Ya conocemos muchas personas famosas que sabemos que consumen marihuana en forma regular y que no tienen daños permanentes en el cerebro. Algo similar ocurre en relación con el daño que la marihuana puede ocasionar en otros aparatos y sistemas. Muchos efectos que se han estudiado de la marihuana son proporcionalmente menores a los causados por el tabaco, por ejemplo. Se sabe que el tabaco, que en realidad no tiene ningún uso medicinal, solamente es adictivo, causa anualmente muchas muertes. ¿Qué tanto estamos hablando? Las muertes globales por culpa del tabaco en el mundo son más de 5 millones de personas al año, de puro tabaco. En cambio, la cannabis, que tiene muchas aplicaciones médicas y que hay cientos de usos que se están encontrando para esta planta, en el mundo, cero. No existe hasta el día de hoy, 20 de abril del 2020, ninguna muerte en el mundo que haya sido ocasionado directamente por el consumo de la marihuana. Así de fácil. Y hemos buscado evidencia científica en muchos medios. Un razonamiento comparativo similar también sucede con el alcohol. El consumo de marihuana es muchísimo, pero muchísimo, con mucho menos dañino que el del alcohol. La tasa de mortalidad generada de manera directa o indirecta por el alcohol es muy alta. Y no hay evidencia de que exista una dosis letal para la marihuana. Si lo ponemos en otras palabras, no existe un registro, por más que usted busque, no existe un registro de muertes como consecuencia directa del consumo de la mota. Lo que mata es la ignorancia. 40,000 muertes al año por culpa del alcohol en México y 0 por culpa de la marihuana. No nomás esto, si vemos las estadísticas de los Estados Unidos, por las muertes anuales por tabaco, 400,000, por alcohol, 100,000, por drogas legales, 20,000. Es más, por el consumo de cafeína en exceso, 2,000 muertes al año. Por consumo de mota, marihuana, 0. Hace más daño el exceso de café que el exceso de marihuana. Así de fácil. El uso y el abuso de las drogas engloba un amplio espectro de conductas que van desde las que no son problemáticas hasta aquellas que son francamente compulsivas y perjudiciales. Si vemos, por ejemplo, aunque esta droga es legal, hace que la gente haga muchas tonterías, que se sienta muy mal, que se vuelva agresiva, el alcohol. En cambio,
Cuando, a pesar de que la droga es ilegal, lo único que hace la droga es tranquilizar a la gente, hacer que le dé mucha risa y a veces que le dé por comer, pero nada más. De hecho, si vemos aquí el contraste, tenemos el alcohol que es legal y la marihuana que es ilegal. Sin embargo, aunque el alcohol es legal, efectos secundarios es muchísimo más adictivo. La marihuana no es adictiva, es depresor, te deprime el alcohol. En cambio, es antidepresor la marihuana. Causa cáncer el alcohol, mientras que la marihuana se ha encontrado evidencia científica de que cura el cáncer. Más de 1 millón de muertes al año por culpa del alcohol, 0 muertes en toda la historia por culpa de la marihuana. Muertes por sobredosis, no, en el caso de la marihuana no existen. En el caso hay muchísimas muertes por sobredosis de alcohol. Y curiosamente aquí, el alcohol destruye las células cerebrales, mientras que se ha encontrado que la marihuana hace que las células crezcan, las células cerebrales en cultivos. En el caso de la marihuana ha quedado muy bien documentado que solamente el 9% de los pacientes van a desarrollar dependencia. O sea, es muy bajo el porcentaje si lo comparamos el de cannabis con el de cocaína, con el de alcohol, heroína o nicotina. El alcohol y la nicotina son altamente adictivos a diferencia de la marihuana. Sin embargo, muchas políticas públicas en el mundo, incluida la nuestra, tratan el consumo de las drogas indistintamente, como si todos necesariamente fueran una gran amenaza para la sociedad, lo cual es totalmente falso. Si vemos esta gráfica, podemos ver aquí la dependencia y en esta otra el daño físico. Si vemos la heroína, causa mucha dependencia y mucho daño físico. La cocaína, los barbitúricos, en cambio, y el tabaco y el alcohol. La marihuana es la que menos dependencia causa y menos daño físico. La marihuana en realidad tiene efectos que son mucho, mucho menores a los efectos causados por las drogas legales, incluyendo el alcohol y el tabaco. En años recientes, diversos países han reconocido la necesidad de enfocar los esfuerzos hacia la reducción del daño y no a sancionar el consumo de la marihuana. Entonces, lo que debe de tomarse como criterio rector de las acciones debe ser los efectos que tiene sobre la salud. Vamos a ver que la criminalización de la marihuana pues se cuestiona mucho a la luz del derecho a la autodeterminación y a la no discriminación de las personas. De una encuesta reciente elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, se desprenden cifras que muestran que los usuarios están siendo encarcelados por posesión de marihuana. De todos los presos federales que hay en nuestro país, 60% están encarcelados por delitos contra la salud. Y de esos, el 40% son por posesión nada más. Y de ese 40%, el 60% es por posesión de marihuana. Y esto es una enorme carga económica para el sistema. Y el uso cuantioso de recursos, claro, el problema no es privativo de México, ocurre de manera similar en otros países y precisamente por eso hay varios que han decidido ya emprender una revisión profunda de este marco jurídico. En realidad la marihuana ha sido utilizada prácticamente en todo el mundo y desde hace muchísimos años. Es enorme la cantidad de aplicaciones que se le han dado con metodologías más rigurosas, derivadas de la investigación científica y en condiciones mejor controladas. Existen hallazgos recientes publicados en revistas serias que sugieren seriamente que puede tener un potencial terapéutico y este potencial terapéutico no debería de ser diseñado en la investigación de la marihuana. Hay enfermedades complejas como la esclerosis múltiple y algunas otras formas de epilepsia que son resistentes al tratamiento convencional. Aquí lo que necesitamos no son medidas que prohíban la investigación, sino por el contrario, que haya más y mejores investigaciones en la materia. Porque hay muchos procesos patológicos, hay muchas enfermedades que cursan con dolor intenso, con vómito intratable y que pueden encontrar en algunos de los compuestos activos de la marihuana una alternativa accesible y eficaz en protocolos experimentales. El uso de la marihuana medicinal no debe aceptarse a priori para una interminable gama de enfermedades, sino que yo considero que tampoco debería de prohibirse, ya que hay reportes bien documentados que tal vez no sean contundentes, pero que sí sugieren que la marihuana puede tener efectivamente consecuencias benéficas para el enfermo. Se sabe que detiene el cáncer de mama en algunos estudios que se han hecho. Y lo que dice Juan Ramón de la Fuente en su libro, que escribió hace 5 años,
Dice, lo que necesitamos es conocer más sobre el asunto, debatirlo con rigor, analizarlo con objetividad, porque todavía hay mucho que aprender al respecto. Yo estoy de acuerdo en que necesitamos conocer más sobre el asunto, pero debatirlo con rigor, ya considero que se ha debatido bastante. Ya se ha debatido muchísimo y en otros países. Y también ya se sabe lo suficiente, ya existe la literatura como para dar un veredicto y no hay mucho que analizar. Ni que los mexicanos fuéramos una especie alienígena, tan especial que sea diferente de otros seres humanos. Hay muchos estudios en otros países en los que se ha demostrado que no causa problema cuando se consume en edad adulta y que sí podría tener un potencial benéfico. Es torpe por parte del Congreso el no aceptar y querer seguir debatiendo datos científicos que ya son contundentes. Lo único que se puede advertir al no aceptar la legalización de la marihuana es una profunda ignorancia de parte de nuestros desafortunados legisladores. Obviamente no son ni científicos ni investigadores y ni siquiera son buenos en el trabajo que están haciendo, porque es una tristeza que debido a esa ignorancia se desdeñe toda información científica que ya existe. No hay nada que debatir ni que analizar. Hay que ya tomar una decisión, pero no lo hacen. Hoy, 20 de abril, volvieron a darle largas a la decisión de liberar la marihuana. Seguimos en las mismas desde hace más de 5 años. En conclusión, la marihuana es una droga y por lo tanto no es inocua. Su uso produce diversos efectos sobre el organismo. Sin embargo, sabemos que la mayoría de ellos no son nocivos, sobre todo en los adultos. Por lo tanto, su uso conlleva ciertos riesgos, sobre todo en la adolescencia. Por lo cual, definitivamente, en la legislación que se logre o en el momento en que se logre un consenso, el consumo debe estar prohibido en menores de edad. El uso recreativo de la marihuana en adultos sanos puede ser perfectamente liberado, partiendo del principio de que la mayoría de quienes deciden usarla no presentan un patrón de consumo problemático y no causan adicción. El enfoque prohibicionista responde al supuesto de que si la prohíben, se van a atenuar los efectos nocivos vinculados a su uso, lo cual no es cierto. Sabemos que no se ha logrado disminuir el consumo de marihuana. Yo creo que al revés, lo que está haciendo esta postura prohibicionista es limitar el derecho a la autonomía del individuo para decidir sobre su cuerpo y tiene en la cárcel a miles de personas que no deberían estar ahí. Los consumidores de marihuana no son delincuentes. El equivalente a una onza, que son 28 gramos, es el límite internacional convencionalmente aceptado. Aquí en México, el límite legal son 5 gramos. Quienes desarrollan adicción a la marihuana es una cantidad pequeñísima, 9% de los usuarios. Ellos tienen el derecho a ser tratados como enfermos, que son muy pocos, pero debe haber más y mejores programas de prevención, tratamiento y rehabilitación de esos escasos casos. Hay reportes que sugieren que la marihuana puede ser útil en el tratamiento de algunas enfermedades. Todos estos efectos se deben de estudiar, porque hay una amplia gama de sustancias que se encuentran en la marihuana y que se sabe que tienen todos estos efectos que quedarían para otro estudio, para otro video, pero como pueden ver, puede funcionar como antiespasmódico, antiisquémico, antiproliferativo, anticáncer, antiemético, antibacterial, antidiabético, antisoriático, analgésico, estimulante de crecimiento de hueso, antiinflamatorio, etc. Todo esto tenemos que estudiarlo en lugar de prohibirlo. Aquí solo me resta decir que un enfoque de salud pública debe sustentarse en evidencia científica, así como en los principios de los derechos humanos y de la justicia social. Los cambios que se pueden dar en el marco legal desde la perspectiva de salud deben ir siempre acompañados de una vigorosa campaña de información y educación, principalmente dirigida a los jóvenes, para que no la consuman, pero totalmente de acuerdo en que debe de liberarse totalmente para el uso en los adultos. Mi nombre es Fernando López Neblina, espero que con esta información usted se dé una idea de cómo estamos ahorita el 4 de abril con este problema de que no se ha logrado liberar la marihuana en México y que siga la evidencia científica. Ya no hay nada que investigarle a la marihuana. La marihuana en los adultos no hace daño. Denle like, suscríbase al canal y nos vemos en la próxima edición.